Estamos en comunicación con Lucía Fesed, ella es subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para preguntarle cómo están funcionando los centros porteños donde los chicos van a recuperar contenidos y cómo están manejando esta situación del aprendizaje en medio de una presencialidad intermitente y que todavía, es muy inconstante, ¿no? Lucía, ¿estás acá con nosotros? Sí, hola Soledad, buen día, ¿cómo estás? Hola Evangelina. ¿Cómo estás? Gracias, Bienvenida. gracias por la comunicación. Lucía, ¿cómo funcionan? Evangelina hablaba con una docente precisamente sobre el tema que te queríamos preguntar en la recuperación de estos contenidos y en realidad de lo poco que en algunos casos los chicos en este 2021 también están aprendiendo, ¿no? Bien, nosotros a principios de año nos planteamos dos objetivos. Uno tenía que ver con evitar el abandono escolar. Ustedes saben que si bien en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires ha mejorado mucho el porcentaje de chicos que abandonan, o sea, en realidad es realmente bajo en comparación con otros indicadores, uno de los principales miedos que nosotros teníamos, dado el año pasado, la situación bien particular que fue de distancia física respecto de la escuela y sobre todo en los adolescentes que, como sabemos, están atravesados por múltiples factores a la hora de pensar la continuidad de la escuela, bueno, fue justamente trabajar en evitar el abandono. Y otro objetivo que va de la mano con este tenía que ver con fortalecer como su trayectoria escolar, es decir, que no solo estuvieran en la escuela, sino que pudieran recuperar todos aquellos aprendizajes que se esperaba que pudieran alcanzar el año pasado y además pudieran continuar asistiendo a la escuela, ya sea en forma remota o en forma presencial. Eso fue variando en el caso del secundario, incluso este año, ¿no? En función de la situación epidemiológica, pero que pudieran estar vinculados con la escuela y aprender lo que se esperaba que aprendieran. En este marco es que surgieron varias iniciativas, algunas en el marco de la propia escuela, es decir, instancias como de fortalecimiento de la presencialidad en algún caso, e incluso de tutorías o acompañamiento a aquellos que más dificultades tenían, pero también surgió esta propuesta complementaria que funciona los días sábados. Nosotros le pusimos un nombre, su sigla es CATE, que son Centros de Acompañamiento a la Trayectoria Escolar. El fin es que sean un espacio de encuentro, por un lado, encuentro presencial, encuentro físico, que entendemos que muchas veces es lo que complicó el sostener la relación con la escuela, ¿no? La falta de vínculo con otros y con un docente que oriente, que es irreemplazable en su forma presencial, y también que combinen instancias de aprendizaje de los contenidos escolares con otras habilidades que hacen al ser estudiante, ¿no? Pensemos que nosotros tenemos chicos que terminaron su escuela primaria en forma remota y que iniciaron este año un primer año con algunas instancias de presencialidad que, si bien fueron los que más tratamos de cuidar, digamos, fue el año junto con segundo que menos bimodalidad tuvo, que menos tiempo remoto tuvo. Aún así no fue lo mismo que empezar un primer año en la presencialidad completa. Entonces, sabemos que para hacer un buen secundario necesitamos ese primer año para fortalecer el oficio del estudiante, el entender lo que es estudiar muchas materias distintas, tener distintos profesores con cada uno con su estilo, su ritmo, y eso muchas veces es lo que termina siendo al buen éxito de la trayectoria escolar. Estos centros que funcionan los sábados buscan un poco ese propósito, en primera instancia formar en estas habilidades generales y además ayudar sobre todo con las materias que están pendientes de acreditación. Lucía, ¿quiénes son los chicos que participan? ¿Cómo es la selección? ¿Es dentro de las escuelas mismas se hace la asignación? ¿O los padres pueden, digamos, inscribirlos? ¿Cómo es? Bien, nosotros entendíamos que parte como del éxito de esta iniciativa tenía que ver con trabajarlo con la escuela al que el chico asistía, porque es la forma también de responsabilizar a la escuela en la trayectoria y que esto también sea parte de ese recorrido, claro. Que no sea una actividad, claro, como lúdica o recreativa, sino que sea parte de esa oferta. Entonces, los docentes que nosotros definimos una cantidad de escuelas sede alrededor de
20 tenemos ya conformadas para mitad de año, que funcionan a su vez con escuelas asociadas, es decir, escuelas del radio que mandan sus chicos allí. Entonces, entre la escuela sede y las escuelas del radio de esa misma escuela, se hace la convocatoria y se incluye en la propuesta de los sábados a docentes, obviamente, que voluntariamente quieran participar. Cuando digo voluntaria es el inscribirse, pero por supuesto se les paga por esta tarea adicional, pero tratando de que sean docentes de las propias escuelas, para que los chicos también encuentren en esa instancia algún referente que ven en la semana y que pueda también hacer de puente entre lo que ocurre los días sábados y lo que pasa de lunes a viernes. Para tener una idea, aproximadamente hoy de los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué porcentaje está teniendo estos recuperatorios de contenidos? En el esquema de los días sábados, mirando el mes, porque no todos los estudiantes van con la misma asiduidad, hay alrededor de 9.000 chicos circulando por los CATE. También su participación varía de acuerdo a la cantidad como de materias pendientes. Algunos asisten un tiempo determinado y logran como encontrar ese complemento, otros lo están haciendo de forma más continua. A su vez, nosotros tenemos otras instancias que están ocurriendo dentro de la escuela, y de cara al segundo cuatrimestre lo estamos armando en un único recorrido, un único trayecto que también va a ocurrir durante la semana, para fortalecer la acreditación de las materias pendientes. Porque lo que veíamos es que, si bien esta iniciativa de los sábados ayudó a aquellos que estaban como más en riesgo, y retomo lo que decía al principio, como más en riesgo también de alejarse de la escuela, de terminar abandonando, hoy nuestro desafío es seguir acompañando a este grupo de chicos, pero además fortalecer a aquellos que tienen muchas materias pendientes de acreditación de cara a la finalización de este año y el pase al siguiente año, digamos, en vistas al 2022. ¿Ellos son los que están teniendo un segundo boletín paralelo al del ciclo lectivo actual? Exactamente, esa es la iniciativa que se va a entregar, es un documento que complementa al boletín. El boletín de calificaciones justamente informa sobre lo que está en curso, ¿no? Sobre las materias del 2021. Este segundo boletín o documento complementario lo que va a informar es sobre el estado de situación y el plan para acreditar todas las materias que tienen pendientes de 2020 y de años anteriores. Vieron que los chicos pueden igual pasar de año con hasta 2 materias previas, ese era el esquema que se mantuvo hasta 2019. Bueno, el tema, nuestra preocupación es que estas materias que no se terminan de acreditar van generando como una carga de pendientes a los estudiantes. Entonces, si bien avanzan en su trayectoria, así fue en 2020 y 2021, vienen como acumulando ciertas materias pendientes de acreditación. Y esto tiene como 2 dificultades principales. Una es que efectivamente complica los aprendizajes, porque si la escuela está armada de tal manera que cada aprendizaje se va apoyando o se va basando en lo que uno aprendió el año anterior. Entonces, si yo no acredito matemáticas de segundo, puedo pasar de año, pero ya voy a tener ahí una dificultad para, por ejemplo, matemática de tercero. Entonces, esa es la primera preocupación que tiene que ver con los aprendizajes. Y el otro es para favorecer un buen tránsito, porque se les siguen acumulando materias y es difícil en tiempos reales avanzar en la acreditación de lo nuevo y a la vez dedicarle tiempo a acreditar lo pendiente. Y esto, en el acumulado de los años, lo que puede causar es una falta de titulación, es decir, que menos chicos logren terminar finalmente la escuela secundaria. Sí, por supuesto, hay chicos que nunca terminaron de rendir, por ejemplo, matemática de primer año, y terminan quinto año con esto que decís vos, ya con un retraso tan grande que decir que los desalienta. A propósito de esta acreditación que mencionás, ¿cómo va a ser este año, algo que un poco se discutió o se está debatiendo, la acreditación de los contenidos? ¿Los chicos van a tener posibilidad de pasar de grado o de año con contenidos pendientes para ser aprendidos más tarde, o este 2021 será distinto y estará la posibilidad de repetir? Sí, en ese sentido, Soledad, ahí tenemos 2 situaciones diferentes, una en la primaria y otra en la secundaria. En la primaria, la Ciudad de Buenos Aires tiene un antecedente de varios años, de 2016, de trabajar con
el esquema de promoción acompañada. Esto es decir que aquellos chicos que terminaban o que llegaban al mes de octubre con mayores desafíos que el resto y menos al grado de alcance de los contenidos que se esperaban para ese grado, entraban dentro de un esquema especial donde tenían un acompañamiento más focalizado de octubre a diciembre, que continuaba con algunas instancias u orientaciones que se le daba a la familia durante el receso de verano, para que luego en febrero, marzo, terminaran como de reforzar. Y ahí había como dos opciones. Los estudiantes podían pasar de grado, aún teniendo algunos contenidos pendientes de aprender, pero pasaban en este esquema de promoción acompañada, entonces se los seguía acompañando con algunas figuras que hay en la escuela, como de maestros de apoyo, maestros de acompañamiento, y hasta que lograran como, y lo voy a decir de forma como muy, muy criolla, pero ponerse a tono y seguir con su grupo. Sí. Esto es así porque el esquema de la primaria, digamos, como está armado el diseño curricular de la primaria, tiene como un formato donde se va avanzando sobre lo que se ve el año anterior, pero se sigue reforzando, digamos. Uno empieza a aprender a leer y escribir y sigue como en esa práctica y en ese aprendizaje a lo largo de toda la escuela, lo que se va es complejizando en los contenidos. Entonces es posible armar este esquema, y la verdad es que muchas veces no se justifica la repitencia, no ayuda al estudiante la repitencia, porque en realidad lo que falta es un poquito más de tiempo, que se asocia también este tiempo de fortalecimiento de los aprendizajes. Sí. Así que en el caso de primaria vamos a seguir trabajando con ese esquema, que es un esquema que es previo a la pandemia, que está instalado, claro. Y además, claro, hay recursos suficientes, y no me refiero solo a recursos económicos, sino también a experiencia en las escuelas para un buen acompañamiento y que esto sirva y funcione bien. En el caso de la secundaria, el esquema es diferente, porque acá tenemos una diversidad de materias que no necesariamente son las mismas todos los años. A medida que los estudiantes avanzan en la secundaria, los años de la secundaria, van teniendo más materias de la orientación o de la especialidad y menos materias de la formación general. Entonces, es difícil pensar que en un año siguiente vuelvas a complementar todo lo que no viste en el año anterior. Sí. En ese sentido, nosotros, digamos, una fue el escenario entre 2020 y 2021, donde hubo esta unidad pedagógica en términos de promoción, es decir, no hubo un corte de promoción, sino que los chicos... Claro, por eso, 2020, 2021 no estuvo en la figura de repitencia en la secundaria, porque la unidad pedagógica comprendió estos dos ciclos, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Ahí sí. Lo único es que nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, dejamos claro que eso no implicaba que las materias de 2020 no se acreditaban. Es decir, hubo evaluación y hubo acreditación, y los estudiantes van a tener que seguir acreditando durante lo que queda de 2021 todas las materias que tienen pendientes de 2020. Sí. Para eso estamos armando este trayecto que les mencionaba antes, o este segundo boletín, para tener una claridad respecto de cuándo van a acreditar. Ahora, ya este año finaliza como esa unidad, entonces nosotros hacia adelante estamos avanzando como en el esquema más habitual. Obviamente que estamos en estas semanas terminando de ultimar algunas situaciones particulares, considerando también que los recorridos fueron distintos este año, pero sí volvemos al régimen más habitual de la secundaria. Por eso es importante tanto la asistencia de los chicos a la escuela como el ponerse a tono con la acreditación de lo pendiente, porque si no, como decía antes, no solo afecta los aprendizajes, sino que afecta el avance. Claro, entonces, no se va a prolongar esta unidad pedagógica, y quien esté hoy en tercer año tiene, digamos, la posibilidad de no pasar a un cuarto como lo hizo de segundo a tercero, ¿no? Digo, volviendo al esquema más tradicional, ¿te referís a esto? Claro, nuestra posición en la ciudad es no retornar no hacer una unidad hacia adelante. Claro. Lucía, yo te quería consultar con respecto a esto. Obviamente, como los criterios quizás son distintos en otros distritos, si esto va a generar una brecha o aumentar una brecha entre chicos que acrediten, o sea, que tengan una promoción acompañada en la secundaria este año nuevamente, y con otro que en la ciudad que no. Claro, eso. Ahí en ese sentido se están discutiendo en el marco del Consejo Federal algunos acuerdos federales, para de algún modo evitar dificultades a los estudiantes, ¿no? Que es un poco la pregunta de ustedes, y eso entiendo que habrá novedades próximamente. De todos modos, nosotros, lo que recién les comento, también está en el marco de
las normas que hoy están vigentes y las mismas afirmaciones, digamos, y orientaciones que la ciudad viene haciendo desde principios de año. Nosotros ya desde principios de año anticipamos en el marco, ya les digo, de los acuerdos que estaban armados y montados a nivel federal, nosotros establecimos como las reglas de juego de este año y sí estamos dando algunas precisiones más específicas sobre cómo va a ser ese pasaje, porque ya les digo, no es lo mismo las situaciones de los distintos estudiantes en función de cómo venían hasta 2020, pero son cuestiones que tienen más que ver con cómo va a ser efectivamente en cada caso, en cada especialidad el pasaje al año siguiente. Nuestra posición en ese sentido es la que les comentaba recién. Y habrá para eso quizá quien esté como al borde de repetir, como se hizo al inicio de este ciclo, recuperatorios durante el verano, estarán esas situaciones. Totalmente. Y en eso sería un poco la posición que nosotros venimos trabajando con el sistema educativo de la ciudad, es que la promoción hay que entenderla como un proceso. No es una decisión que se toma en el mes de marzo, donde nos encontramos con esta disyuntiva sobre repetir o no repetir. En realidad la repitencia tiene que ser casi la última instancia luego de un trabajo sostenido. Por eso esto que mencionábamos como de este segundo boletín, que es el nombre como se está conociendo, que en realidad es un plan de trabajo, hace que la promoción se pueda entender como un proceso que empieza ahora en agosto, donde cada estudiante tiene además muy visibles y respaldadas, digamos, por la propia escuela, cuáles son los pasos que tiene que dar para efectivamente avanzar. Y si de algún modo puede sostener eso, o muestra por lo menos un compromiso con ese trabajo, digamos, y con esas instancias, bueno, su promoción no está en juego, digamos, porque puede efectivamente seguir esos pasos y avanzar con el resto de su curso. Esa es la intención de concebir la promoción más como un proceso donde hay más de 8 meses y muchas instancias en el medio para ir acreditando. Ahí nosotros tenemos mesas de exámenes que estamos sumando mesas adicionales, tenemos las propuestas de invierno y verano, que así como tuvimos escuela de verano en el verano pasado, ahora estamos inscribiendo para la escuela de invierno y en el caso del verano seguramente repetiremos algún esquema parecido. Y tenemos también... Sí. Además de los centros de los que hablábamos al principio. Además de los centros de los sábados. Sí, estamos poniendo todos los recursos que la ciudad tiene con este foco, con estos dos objetivos que les decía al principio. Sostener a los estudiantes que más necesitan de apoyo para no abandonar la escuela y principalmente que todos los estudiantes que están en la escuela logren aprender lo que se espera que puedan efectivamente aprender, entendiendo que estos años fueron muy complejos y que el hecho de no haber podido acreditar las materias no es una responsabilidad entera del estudiante, es una situación que se da entre el cruce de lo que el estudiante pudo hacer, el apoyo que pudo recibir de su familia y de su contexto, y lo que la escuela estuvo en condiciones de ofrecer. Entonces, ya que es una responsabilidad compartida, es parte de nuestra tarea reorientar los recursos que la ciudad ya tenía, por ejemplo, las propuestas de verano y de invierno, o las propuestas de los días sábados, a atender estos objetivos. Y obviamente comprometer al estudiante y a su familia, y de eso se trata este segundo boletín, a que efectivamente para que algo suceda también hay que poner un poco de la parte de uno. Entonces, asistir a estos encuentros, cumplir con los momentos de examen, tener reuniones con un tutor, lo que la escuela ponga a disposición, son parte del compromiso que el estudiante tiene que asumir para efectivamente poder avanzar en su promoción. Perfecto, entonces quizá quienes tengan en proceso ahora, al finalizar esta etapa, tendrán que ir a la escuela de invierno. Sí, en este caso, la escuela de invierno no es una instancia obligatoria, pero sí es una instancia en la que invitamos con mucho énfasis a quienes tienen esta mayor necesidad de escuela presencial. Digo esto porque el boletín lo van a recibir luego del receso a las familias, pero igual cada uno ya va sabiendo en qué estado está y si le viene bien fortalecer un poco esto durante las 2 semanas que vienen. Así que sí, la invitación está hecha. Perfecto. Bueno, Lucía, muchísimas gracias.